Hola, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Este podcast, como bien saben, lo integramos el maestro Mario Rojas, el maestro Isaías Rodríguez y bueno, yo soy la maestra Brenda Ledesma. El día de hoy, nuestro podcast está súper interesante. Hablaremos acerca de la gestión integral de riesgos, pero con un enfoque de vulnerabilidad, cambio climático y perspectiva de género. Además, estaremos analizando un caso práctico. Y bueno, sin más, comencemos. Adelante, maestro Mario. Bien. Cuando estudiamos de forma integral las causas y efectos de los desastres, encontramos una o varias amenazas y una o varias vulnerabilidades que son detonantes. Pero existen amenazas y vulnerabilidades ocultas que impiden que los procesos de resiliencia se presenten o que se ralenticen. El caso de las relocalizaciones es un ejemplo típico. Gustavo Wilczek nos habla de que las vulnerabilidades son como una especie de sistema dinámico en la cual se presentan vulnerabilidades físicas, técnicas, culturales, económicas, políticas, ideológicas, institucionales y educativas. Scudder y Colson, en 1982, proponen un marco conceptual para identificar y clasificar las consecuencias sociales de las relocalizaciones involuntarias. Los componentes de su marco conceptual son, primero, consecuencias fisiológicas que incrementan la morbilidad y la mortalidad entre las personas, consecuencias psicológicas que se manifiestan por la presencia de síndromes de pérdida del hogar y de un incremento de la ansiedad, y consecuencias socioculturales que derivan del impacto social sobre el sistema económico, político y cultural. Según Macías, en el año 2009, nos habla de un modelo de reubicación que debe considerar una acción concertada entre los diferentes niveles de gobierno y la población afectada. Por lo tanto, las decisiones cruciales son compartidas. Estas decisiones se refieren a la elección del nuevo sitio, al diseño del proyecto y la reubicación, sobre todo lo que concierne a los espacios privados y áreas públicas. Dentro de los múltiples modelos de reubicación se destaca la propuesta de Pierce Blake, que a partir de sucesos de estudio logran establecer una serie de principios para la gestión en la fase post-desastre. Esta propuesta propone que cada modelo de reubicación debe estar sujeto a un contexto específico, por lo que cada proyecto de reubicación tiene que ser aceptado por los esquemas culturales, ecológicos y económicos. Los objetivos de cada reubicación deben incluir cuidado con la explotación comercial, medidas de mitigación de la vulnerabilidad, y los reubicados deben ser el centro de la solución. En las culturas con fuertes sistemas de parentesco, la función del parentesco extenso es la que proporciona de manera primaria la ayuda material y emocional para promover una recuperación familiar. En cambio, en las sociedades en las cuales el parentesco no es tan amplio, se ha demostrado que las redes de apoyo son un importante generador afectivo, de tal forma que mitigan los traumas del desastre. Muchas gracias, maestro Mario. Y bueno, justamente abordando el tema de perspectiva de género, bueno, justamente el enfoque o perspectiva de género, pues implica reconocer y considerar que los roles de género no están determinados naturalmente, sino que ha sido debido a una imposición y una construcción social, la cual no es estática. Y justamente la adopción de esta perspectiva es necesaria para el reconocimiento y justamente también la modificación de estos roles tradicionalmente asignados, tanto en la sociedad como en los instrumentos, en las políticas públicas y justamente que tienen miras para poder alcanzar la igualdad de género.
Y bueno, esta perspectiva de género es fundamental en la gestión del riesgo de desastres. Además, la construcción de una agenda de gestión que no perpetúe estos roles y que además contribuya a transformarlos, puesto que releva la existencia de roles de género que determinen el acceso a servicios, oportunidades y decisiones dentro de una comunidad. Y justamente también la interseccionalidad implica entender cómo los individuos se sitúan en una pluralidad de posiciones sociales fundadas en relaciones dinámicas de poder y estructuras que reproducen diferentes formas de explotación y de opresión. En este sentido, justamente la interseccionalidad se vuelve igualmente fundamental en la gestión de riesgo de desastres ante la interacción entre desigualdades que pueden llegar a afectar a una persona en razón de su género, de su edad, de su raza, nacionalidad, entre otras razones o relaciones de poder, y que modelan las oportunidades, recursos y activos con los que pueden contar para enfrentar y recuperarse ante un desastre. La perspectiva justamente interseccional va a permitir entonces que comprendamos estas desigualdades de género como efecto del entrecruzamiento de vulnerabilidades, elementos que se deben evitar caer en estas prácticas justamente para tener también visiones de tipo regresivas. Sabemos muy bien que los desastres no afectan a todos los grupos de población por igual. La magnitud y naturaleza de sus impactos está en directa relación con las inequidades existentes en la sociedad. En ese sentido, sabemos que la población femenina, por múltiples causas socioculturales y socioeconómicas, está en especial situación de riesgo ante desastres. Sin embargo, la vulnerabilidad por género intersecta con otros factores tales como raza, etnicidad, clase, edad, situación de discapacidad, entre múltiples otros. Si bien las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad ante los desastres, no todas experimentan un evento catastrófico de la misma manera. Lejos de ser un grupo demográfico homogéneo, las mujeres somos un colectivo diverso, toda vez que el género debe ser comprendido junto a otros factores tales como, ya lo hemos notado o ya lo hemos visto, la edad, la etnia, la orientación e identidad sexual, el estado civil y clase, entre otros. Es decir, la cuestión de género debe ser entendida desde una perspectiva interseccional que permita comprender las interacciones de las categorías que ya mencioné y que constituyen diversas realidades específicas para las personas. Y bueno, continuemos ahora con el tema de adaptación al cambio climático. Adelante, Isaías. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, no podemos olvidar el tema de adaptación al cambio climático y sobre todo la participación de los grupos vulnerables. En este caso, para que pueda fluir de cierta manera, para que tengamos conocimientos específicos de cómo nosotros podemos ver la situación de cómo afrontar estas medidas de mitigación, cómo podemos afrontar de la mejor manera este cambio que se está dando en el planeta, pues sí es importante, y las mujeres es fundamental la participación activa que puedan tener en la toma, no solo en la toma de decisiones, cuando se crean las leyes, cuando se crean los programas, sino desde la parte medular, desde el día a día, que son los actores principales cuando se va a aplicar en las comunidades. Es necesario la participación de ellas porque tienen conocimientos técnicos y específicos que a veces no detectamos, pero que es necesario la situación de poder trabajar de manera conjunta. Y existen muchas circunstancias que el género te permite ser la clave del éxito de muchos proyectos. Las mujeres no solo es una parte fundamental, sino es medular en el desarrollo de los proyectos porque tienen mucho mayor cuidado, ¿sí? Tienen mucho mayor capacidad de poder reaccionar y tomar decisiones favorables. Entonces, eso es lo principal que nosotros podemos ver, de que si esa participación activa se da, nosotros podemos proponer muchísimas cosas.
Entonces, estamos en una parte que también se le menciona a las mujeres como guardianas de la biodiversidad, guardianas de los ecosistemas. Cuando migra el jefe de familia, la jefa de familia ahora es la encargada. Y en muchas partes, en muchos proyectos sabemos que ellas pueden manejar de cierta manera exitosa la cuestión de la gestión integral del agua, la gestión de los residuos, la gestión de los recursos naturales. Y eso es de gran relevancia, que puedan permitir esas enseñanzas a las familias que vienen, a los niños. Son las abuelas, son las mamás las que te pueden permitir que ese conocimiento vaya cambiando. Entonces tenemos que tener esa participación activa, ¿no? Para que podamos desarrollar casos de éxito, programas que lleguen con la mejor iniciativa, pero que sean aplicados. Entonces es muy importante el tomar en cuenta a las mujeres. Saben mucho, tienen mucho conocimiento, y eso nos va a permitir brincar esa barrera que actualmente se da en muchos lugares, no solo en México, para que nosotros podamos tener mejores proyectos, mejores resultados, y sobre todo la adaptación al cambio climático sea real, sea eficiente y que tenga buenos resultados. Y un claro ejemplo es cuando se da en Chiapas, en México, la ciudad rural sustentable Juan del Grijalva, que a continuación es un ejemplo, un caso que se dio hace años, y vamos a analizar con estos puntos de opinión que hemos estado mencionando. A continuación, el maestro Mario Rojas dará unos datos relevantes a esta ciudad. La noche del 4 de noviembre de 2007, Juan de Grijalva fue borrada del mapa por la remoción en masa del Cerro La Pera, en el municipio de Ostucán, Chiapas. Por ello, se trasladó temporalmente a los sobrevivientes como refugiados climáticos a la vecina localidad de Ostucán, donde permanecieron casi 2 años, hasta el 17 de septiembre de 2009, cuando se inauguró por primera vez la primera ciudad rural sustentable del mundo, Nuevo Juan de Grijalva, localidad que albergó a las familias reubicadas del desastre en el marco de modelo de desarrollo de ciudades rurales sustentables. Es importante resaltar que los criterios para un modelo de reubicación que va más allá del enfoque racionalista deben cuestionarse bajo un enfoque social, evitando simplemente una visión ingenieril, puesto que las reubicaciones deben tomar en cuenta las necesidades socioculturales de los relocalizados. El modelo de ciudades rurales sustentables fue proyectado para ser la principal obra de desarrollo del gobierno federal 2006-2012, y de igual forma fue un modelo diseñado para lograr los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que consiste en la supuesta modernización, reducción de la pobreza, integración laboral y productiva de los trabajadores campesinos, y todo ello en un esquema de conjunto habitacional urbano y socioeconómico. Lamentablemente, los resultados globales hablan de valores por debajo de las metas esperadas. Muchas gracias. Sí, el tema es muy interesante. Se dio mucha problemática en el tema de sustentabilidad de estas ciudades, de este modelo de ciudad, porque el tema que tú restringes a las personas, a las familias, a pesar de que les proporcionaron proyectos como invernaderos, como un relleno sanitario para el manejo de la basura, una planta de tratamiento, no todos tuvieron la oportunidad de poder trabajar, necesitaban generar ingresos para poder sobrevivir, habían perdido todo con el tema del desastre que se dio, perdieron pertenencias, dinero, todo lo que tenían que generar. Al no tener esas oportunidades, tenían patios muy pequeños donde tenían animales, pero pues que eran de autoconsumo, o sea, se acabaron, no podían producir, no podían vender huevos, no podían vender leche de las vacas, entonces era muy complicado, o sea, eran espacios muy reducidos. Lo que tuvieron que suceder es, bueno, voltearon a ver, empezaron a derribar árboles
para el consumo propio, que era la leña. Lo siguiente fue, pues derribemos árboles para poder hacer muebles, para poder venderlos, para vender polines para la construcción. Entonces se dio un tema muy complicado porque empezaron a deforestar en demasía, empezaron a traficar con especies exóticas, con plantas, con animales. Entonces el daño ecológico que se estaba dando a toda la región era muy, muy importante. Entonces, el tema de sustentabilidad, esto rebasó por la necesidad de las personas de poder tener un sustento para las familias. Entonces, por ahí creo que fue un tema muy, muy difícil que pudieron, los expertos no se explicaban en el tema, pero fue una parte de que ellos traían ya la manera de que así trabajaban. Entonces, no les dieron las oportunidades o los elementos que les permitiera generar un empleo diferente a lo que comúnmente venían haciendo. Entonces, obviamente hubo un saqueo, hubo un daño, un impacto ambiental negativo muy importante en la región, que es lo que propició que no tuviera el éxito deseado la ciudad rural sustentable. Así es, yo tomaré también el tema de violaciones, en este caso, de Juan de Grijalva, violaciones a derechos humanos. Sabemos que hay informes que afirman que varios derechos humanos fueron violados por el programa de Ciudad Rural Sustentable, resultando en una violación general del derecho a la libre determinación. Varios testimonios apuntan a que en el planteamiento de reubicación, los funcionarios usaban tanto promesas como amenazas de retirar todos los apoyos a las comunidades, a las personas que habitaban esta comunidad, si no llegaban a aceptar la reubicación, implicando un cambio obviamente radical de modo de vida que debilita justamente la soberanía alimentaria, que mal que bien la mayoría podían mantener en sus comunidades de origen. Y bueno, las personas directamente afectadas no fueron consultadas sobre cómo querían vivir en sus nuevas localidades. En cuanto al derecho a la tierra, la ciudad rural generalmente pues queda a muchas horas de viaje de la comunidad de origen. Y bueno, justamente la violación al derecho al trabajo está relacionado al derecho a la tierra, ya que las y los campesinos están acostumbrados a vivir en ella. En sus nuevas localidades, como ya lo mencionaron mis compañeros, no tenían espacio para seguir trabajando de esta manera, y por falta de opción laboral, pues bueno, los hombres tenían que viajar a trabajar justamente sus tierras de origen, quedándose unas semanas o 2 o 3 justamente allí en ese lugar para no tener gastos de transporte que fueran demasiado altos, o sea, el estar yendo y viniendo, ¿no? Esta situación además generaba fragmentación familiar. En algunos casos, el traslado a la ciudad rural implicó la pérdida de los títulos de las parcelas. Y justamente a los habitantes del nuevo Juan de Grijalva, por ejemplo, se les prometió una indemnización por perder su tierra tras el derrumbe. Sin embargo, nunca recibieron el dinero, e incluso algunas personas llegaron a ser encarceladas por protestar ante esta situación. Sí, y las conclusiones, es muy importante los datos que acaban de dar mis compañeros. Y es interesante porque para que todo pueda tener un éxito, tuvieron que tener una participación activa, hombres, mujeres, un grupo multidisciplinar para poder tomar esas decisiones, las cuales sí deben haberse realizado en conjunto. El tema del problema ambiental que se estaba dando, el impacto negativo que se estaba dando fue muy importante. Siento que uno de los puntos primordiales fue que participaran expertos en materia forestal, los cuales pudieran desarrollar un proyecto razonado, un proyecto que pudiera ser bueno para los habitantes de esta ciudad rural sustentable, para evitar el saqueo, para evitar la deforestación, no, que fuera un proyecto que de manera paulatina pudieran tener acceso a los recursos naturales, pero de cierta manera que esos recursos sean racionados en la medida que vayan renovando un proyecto forestal que fuera avanzando con el paso de los años, que pudiera permitirles tener un ingreso económico, pero que no hubiera un saqueo
de plantas y animales, sino que fuera vigilado, ¿sí? Que tuviera la participación de la comunidad, de los habitantes de la comunidad, para que pudieran desarrollar esas actividades, para que pudieran salir a comercializarlos, pero de manera adecuada, ¿no? Sin ningún saqueo, sin ningún daño a la naturaleza, planeado de cierta manera para poder ser ejecutado con éxito. Creo que es un punto fundamental que puede tener mucho éxito si es de manera consensuada, donde todos los actores sociales, principalmente también las mujeres, tengan esa participación adecuada en la toma de decisiones y obviamente en la implementación de los proyectos y programas que permitan desarrollar con un gran porcentaje de éxito la implementación de una ciudad rural sustentable. Gracias. Sí, muchas gracias, Isaías. Justamente también ya para cerrar estas conclusiones que estamos dando, pues es importante la incorporación y participación de los distintos grupos de población sin exclusiones por género, raza, edad, situación económica o de condición o situación por discapacidad. Si deseamos promover justamente una agenda de política pública de reducción de riesgo de desastre, es clave adoptar una perspectiva de género interseccional. Y bueno, sin un adecuado cuestionamiento a las categorías y estereotipos de género, pues bueno, será muy difícil avanzar hacia una gestión de riesgo de desastres que enfrente con éxito las profundas desigualdades de género que en interacción con otras disparidades se reproducen en todo el ciclo de desastres. Y justamente la gestión del riesgo de desastres, pues, debe reconocer y abordar las inequidades de poder existentes, como ya lo mencioné, en razón del género y otras relaciones de poder que se materializan justamente en un acceso desigual a bienes y recursos. Justamente como lo notamos en este caso, con las estructuras familiares existentes en una sociedad, en el tema del nuevo Juan de Grijalva, cuyo desconocimiento puede llegar a derivar en políticas de gestión de riesgo o de desastres que invisibilicen contextos familiares que no tienen justamente la misma red de recursos y activos para recuperarse ante un desastre. Por lo tanto, se recomienda que toda estrategia con enfoque de género en relación a los desastres y adaptación al cambio climático debe considerar la intersección de diferentes formas de discriminación y violencia de género que pueda llegar a afectar a las mujeres, niñas y adolescentes, ya sea en razón de raza, religión, clase u otras características, pero también en relación a los efectos de esta violencia en distintos grupos de mujeres como indígenas y otras minorías, mujeres con discapacidad, lesbianas, bisexuales, transgénero y mujeres y jóvenes intersexo. Es importante que también lleguemos a considerar eso. Las implicaciones relacionadas con las reubicaciones son altamente complejas y no se limitan al traslado de las personas habitantes, sino que también tienen que ver con la relocalización, el ensamble de las estructuras y las funciones urbanas. En el manejo del riesgo, reubicar tendría que ser la última opción. Las reubicaciones son el resultado de una política territorial que no logró encontrar anteriormente mejores soluciones. Si bien la decisión de reubicar puede justificarse si una comunidad se encuentra en grave riesgo, esta decisión representa para las personas un alto impacto en sus vidas y puede que se resistan a ser trasladadas. Queremos agradecer que nos estén escuchando en este podcast. Brenda, Isaías y un servidor Mario, los esperamos para la siguiente. Muchas gracias.